Niente. Ok, è stata avviata la registraziorganizzazione. Sì. Introduco io o vuole introdurre la direttrice? No, no, Antonella, tu sei l'organizzatrice. Va bene, ok. Allora, buongiorno, introduco in italiano un po' insomma per tutti, anche per gli ospiti, come dire, non ispanofoni e poi passiamo allo spagnolo. Benvenuti a questa lezione tenuta dal professor Emilio Peralvega dell'Università Complutense di Madrid. Ringrazio il professore perché nonostante, diciamo, i suoi numerosissimi impegni, e insomma io un po' ne so qualcosa, ha accettato subito l'invito mio del professor Crivellari di essere qui oggi. Io cercherò anche di essere breve nel presentare il nostro ospite, che è un'impresa un po' ardua, diciamo, ho passato un po' di tempo a riassumere, come dire, il suo percorso e le sue numerose pubblicazioni. Il professore, come ho detto, è docente all'Università Complutense di Madrid e tra le altre cose specialista di teatro del Novecento, studioso di Federico García Lorca e di letteratura della guerra civile, che è l'argomento di cui ci parlerà oggi. In relazione a quest'ultimo tema, Emilio Peral dirige il gruppo di ricerca Literatura e Cultura della Guerra Civile, gestisce da anni e speriamo che continuerà a gestire il progetto Métodos de Propaganda Activa en la Guerra Civile, che è finanziato dal governo e sarà finanziato dal governo, e sono numerosissime le sue pubblicazioni, appunto, e le pubblicazioni anche da lui curate su questo, in questo ambito di ricerca. Cultura y Guerra Civil, formas de propaganda dentro y fuera de España, métodos de propaganda activa en la guerra civil, la edición crítica de un texto, digamos, complicato, che è Checas de Madrid di Tomás Borràs, poi dei volumi di recupero e diffusione del teatro della guerra civile, sia del bando, diciamo, repubblicano che del bando sublevado, e una monografia sul teatro politico della guerra civile, sui classici teatrali in tempo di guerra, l'edizione critica di un testo diciamo quasi dimenticato di Lorca. Insomma, non mi dilungo perché potrei veramente, come dire, poi parlare insomma di Lope, del Quixote e di altri argomenti di cui si è occupato. Ci ha raccontato anche lui prima che è stato direttore del dottorato all'Università Complutense di Madrid, quindi insomma ha già anticipato questo aspetto. E io vorrei andare però direttamente, come dire, alla questione che ci interessa oggi, cioè quella della cultura y propaganda en la guerra civil. Si nos importa, voy a pasar al español para, digamos, introducir un poco, ir un poco más al grano, ¿no? de nuestra cuestión. Sabéis que la guerra civil sigue siendo un acontecimiento de gran interés desde el punto de vista histórico, y aquí hay muchos historiadores, cultural y social, dentro y fuera de la península. Siempre se ha dicho que mucha sangre ha sido derramada en la guerra, pero también mucha tinta, ¿no? Y sobre todo, a partir de los años 70, digamos que ha habido un crecimiento de las investigaciones sobre esa tinta, ¿no? Que se ha derramado en la guerra civil. Lo que pasa es que una de las cosas más difíciles a la hora de acercarse a este corpus de textos y también de experiencias, porque no hablamos solo de textos, ¿no? Sino de experiencias, digamos, que involucran diferentes aspectos de la, digamos, del compromiso cultural. Altavoz del Frente, ¿no? El pabellón español en París, todas cosas de las que se ha ocupado Emilio, pues la dificultad en realidad que yo también he experimentado es adoptar un enfoque verdaderamente científico, ¿no? Y Emilio Peral habla de una mirada objetiva y desideologizada, ¿no? O sea, nosotros somos los que tenemos que hacer un trabajo casi sobre nosotros mismos para adoptar esta mirada. Y otra cuestión fundamental es hacer hincapié, y esto lo hace Emilio con su grupo de investigación, en textos, digamos, secundarios, o por lo menos textos que no han atraído hasta ahora la atención, digamos, crítica, pero que son una muestra importante de este panorama cultural, ¿no? y propaganda que se da en la guerra civil, tanto desde el bando republicano como desde el bando de los sublevados. Se ha hablado de guerra civil como de cruzada, y no vamos a adoptar este término porque es un término también ideológicamente muy marcado, pero sí que fue una cruzada cultural, ¿no? Lo dice Emilio muy bien en una publicación suya,
porque veis bueno, la hoja que presenté como cartel de esta clase, ¿no? Bueno, le robé una imagen, un cartel que usó Emilio, pues en el que se dice soldado, instrúyete, ¿no? Y es uno de los tantos carteles, en realidad, digamos, que demuestran que la cultura representó durante la guerra, y eso es muy llamativo, una herramienta de formación del pueblo y incluso de los soldados, ¿no? O sea, se veía la cultura como un arma de guerra. Eso sobre todo desde el bando, digamos, republicano. Ya Emilio ha estudiado también ha un poco contrastado, ¿no? La forma de hacer propaganda dentro del bando republicano y dentro del bando, digamos, de los sublevados y ha notado precisamente cierta distancia, ¿no? En ese sentido, porque la propaganda de los sublevados fue más, bueno, más tardía, menos organizada, ¿no? Quizás por no tener esa idea de, bueno, de instruir a nadie, ¿no? Sino simplemente un poco de convencer y de anticipar lo que creían que iba a ser esa nueva España, ¿no? De nueva y antiquísima España, ¿no? Que ellos querían de alguna forma proponer. Bueno, yo no quiero decir mucho más, simplemente quiero decir que es un tipo, hemos aquí pensado, ¿no? Organizar esta clase con estudiantes de estudios históricos, literarios e internacionales, porque en realidad nos damos cuenta de que una investigación sobre una cuestión así atañe a diferentes disciplinas y diferentes lenguajes. Pues tenemos la historia, por supuesto, las artes gráficas, el periodismo, la música, el cine, la radio, la literatura y dentro de la literatura todos los géneros literarios, ¿no? Entonces se trata de un trabajo multidisciplinar, como ha destacado Emilio y como destacan, digamos, las publicaciones del grupo de investigación que dirige, y de un trabajo transnacional, porque en realidad hay actores políticos y culturales de medio mundo involucrados. Y hoy, como han demostrado algunas investigaciones recientes bueno, del grupo de Emilio y también de otros grupos, en realidad todavía quedan muchas zonas de sombra, ¿no? Que con, por ejemplo, la digitalización de recursos, digamos, de periódicos, de archivos, ¿no? Son cada vez más, digamos, están cada vez más a disposición del grupo, del público y de los investigadores. Y bueno, y con esta, digamos, introducción, que yo creo que he dicho mucho sin decir, no sé si dando muy bien la idea, ¿no? De la cuestión, bueno, yo quería simplemente dejar la palabra a Emilio para que empezara su clase para nuestros estudiantes, agradecerle una vez más digamos, agradecerle su disponibilidad, ¿no? A la hora de aceptar muy rápidamente y con entusiasmo esta ocasión, esta invitación. Y por supuesto a la directora que siempre nos apoya, ¿no? en nuestras, bueno, en nuestros proyectos y en nuestras iniciativas. Y a los estudiantes bueno, que ya son 42, o sea que el número ya ha subido muchísimo. Y bueno, y espero que lo pasen bien, ¿no? Y aprendan. Pues muchas gracias, Antonella. Buenos días a todos y quería agradecer evidentemente a Daniel Cribellari, a la directora del departamento, la doctora Grillo, y por supuesto a Antonella, que forma parte del proyecto de investigación del que hablaba. Ella es una de las investigadoras que forma parte y que ha publicado con nosotros. Luego haré referencia a un libro que acaba de aparecer. Pues quería agradecerles evidentemente la invitación y voy a pasar directamente a hablar del tema, que me ha dicho que aproximadamente una hora. Yo tenía previstos 3 PowerPoints, pero realmente lo voy a reducir a 2 porque quiero centrarme en 2 aspectos fundamentales, uno dedicado a la propaganda cultural del bando republicano y otro dedicado a la propaganda cultural del bando nacional.
Como anticipaba la profesora Russo, la guerra civil se plantea en inicio como una cruzada cultural. La palabra efectivamente está connotada ideológicamente, pero se plantea así. Fundamentalmente, la guerra se plantea como la lucha entre la cultura que representaba el gobierno republicano y la carencia de cultura en la que se sustentaba el bando nacional. Y así se planteó desde los primeros momentos, hasta el punto de que el bando republicano, en él se creó una especie de inteligencia combatiente. Inteligencia combatiente. Este es un término que acuñó María Zambrano, quizás la filósofa más importante en España de todo el siglo XX, junto con su maestro Ortega y Gasset, y alumna de mi universidad, de la Universidad Complutense de Madrid, en las primeras promociones. Ella acuñó el término de la inteligencia combatiente, y que era un término que designaba fundamentalmente la responsabilidad de los intelectuales afectos a la República para que detuvieran sus carreras, que pararan de hacer cualquier veleidad individual en la que estuvieran insertos y se dedicaran fundamentalmente a apoyar la causa republicana. Había mucho en juego y, por tanto, todas las carreras individuales de cada uno de esos autores, y estamos hablando de autores muy importantes, Rafael Alberti, María Teresa León, Luis Cernuda, los grandes intelectuales españoles de la República, como digo, esas carreras tenían que pararse para dedicarse fundamentalmente a la defensa de los valores democráticos que ellos creían albergar frente a los valores fascistas cada vez más importantes en Europa y que, por supuesto, en España tuvieron un crecimiento exponencial a partir del modelo fundamentalmente italiano. El fascismo español es poco hitleriano y muy mussoliniano, y contemplado en el espejo de Mussolini, efectivamente el fascismo en España experimentó un crecimiento, como digo, exponencial en los segundos años 30. Esa inteligencia combatiente, por tanto, planteó la guerra civil como una lucha entre la cultura y la barbarie, entre la cultura y la violencia. Y en ese binomio o en esa dicotomía se planteó, por tanto, también la guerra civil. Decía la profesora Russo que efectivamente uno de los valores más importantes de la República fue intentar extender la cultura incluso durante la guerra civil, que esto es muy interesante. Desde el punto de vista de la propaganda, sí, voy a pasar muy rápidamente por ello, pero si alguno está interesado, en el momento de las preguntas, yo me extiendo todo lo que haga falta. Efectivamente, desde el punto de vista cultural, claro, a partir fundamentalmente de artes literarias o no literarias de carácter audiovisual. ¿Por qué desde audiovisual? Pues fundamentalmente porque el índice de analfabetismo en España, cuando la guerra se inicia en el año 1936, es de un 60% de la población, que era un porcentaje evidentemente mucho menor en las zonas urbanas, especialmente en las dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona, en los que el índice de alfabetismo estaba en torno al 25 o el 30%, pero que llegaba a ser de un 60% en el cómputo global del país. Dadas estas condiciones de falta absoluta de formación intelectual entre el pueblo y de la libertad que esa formación intelectual da, la propaganda republicana se planteó sobre todo como una cuestión visual. De ahí que las principales medidas para llegar a esa propaganda fueran teatrales, un teatro muy popular, muy simple, basado en el teatro del siglo de oro, en el teatro breve del siglo de oro, que era continuamente repuesto, o de obras explícitamente políticas creadas en ese momento, pero que tenían como base estructural ese teatro tan simple de principios del siglo de oro, especialmente de finales del XVI y de principios del XVII, que buscaba, como digo, un reflejo para los analfabetos españoles, especialmente los rurales. Otro de los mecanismos fue, desde luego, el cine no de producción propia, porque la situación en España era de hambruna generalizada durante la guerra y, por tanto, no se permitía la producción de filmes, salvo contadas excepciones, pero sí adoptando el cinematógrafo, especialmente en las películas importadas desde la Unión Soviética. Y, por supuesto, claro está, con la cartelería, los pósters. Los pósters y los carteles se convirtieron en el lenguaje de propaganda por antonomasia, porque una imagen
informaba más que cualquier texto. Había muy poca población que pudiera leer ese texto, pero sin embargo la imagen era lo suficientemente turbadora como para que el espíritu combatiente se generara y los jóvenes estuvieran dispuestos a enrolarse en el ejército popular de la Segunda República. Esto es muy importante, lo del ejército. El golpe de Estado que da Franco, que dan los fascistas el 18 de julio de 1936, con el que se inicia la Guerra Civil Española, es un golpe de Estado militar. Y eso significa que alrededor del 80% del ejército profesional español apoyó el alzamiento militar, apoyó el golpe de Estado. Y eso quebró el país, dividió el país. Nos encontrábamos de repente en una guerra en la que el 80% de las armas y del ejercicio profesional estaba en manos de los fascistas, con lo que el bando republicano solo contaba con un 20% del ejército profesional y necesariamente tenía que recurrir a la población civil masculina y joven para formar un ejército evidentemente no profesionalizado, evidentemente con muchísima carencia de medios e incluso carencia de armas, con lo que llegamos al gran problema de la Guerra Civil Española, que es el necesario apoyo internacional. Esta es una cuestión fundamental que nos va a llevar al primer PowerPoint. En noviembre del año 1936, apenas 3 meses después de haberse decretado el inicio de la Guerra Civil, las potencias europeas, las principales potencias europeas, quiero decir las potencias fascistas, Alemania e Italia al frente de ellas, también Portugal en cierto sentido, pero en un sentido muy secundario, por un lado, y después las grandes potencias democráticas, quiero decir fundamentalmente Gran Bretaña y Francia, firman junto a Rusia el Acuerdo de No Intervención. Esto es fundamental para entender el desarrollo de la guerra. El Acuerdo de No Intervención. ¿Qué significa este acuerdo? Este acuerdo significa que las potencias europeas que se estaban observando de cerca y que sabían que la Segunda Guerra Mundial podía ser inminente, deciden no intervenir en la Guerra Civil Española. O lo que es lo mismo, deciden lavarse las manos, en una expresión que utilizamos mucho en España, lavarse las manos como Poncio Pilatos. Es decir, estos españoles, al fin y al cabo, son unos europeos del sur que se maten libremente, pero que no nos salpiquen, Esto dolió especialmente a España, y dolió especialmente a España en el caso de Francia, que es un país vecino que siempre presume de ser la democracia europea y que ejerció poco democráticamente porque se lavó las manos literalmente y dejó que la guerra se desarrollara en España. Evidentemente, las potencias fascistas no respetaron el acuerdo de no intervención. Lo firmaron, sí, pero inmediatamente después empezaron a enviar armas, no solo armas, también alimentos, infraestructura, por supuesto aviones, etcétera, etcétera, al Frente Nacional. Es decir, Italia y Alemania apoyaron directamente al bando franquista, frente a Gran Bretaña y a Francia, que apoyaron muy levemente y muy transitoriamente a la causa republicana. Fundamentalmente su apoyo fue de apoyo de personal, sanitario, etcétera, etcétera, pero no de una manera constante y efectiva. Vistas así las cosas, a España le quedaba una situación, a la España legítima, a la España republicana, le quedaba una situación muy difícil. La guerra en esta situación estaba perdida desde el inicio. ¿Por qué? Porque Franco tenía un ejército profesional detrás y además el apoyo de las dos potencias militares más destacadas entonces, Italia y Alemania, directamente apoyando a Franco. Con lo que el gobierno republicano entiende que su labor fundamental es iniciar una propaganda cultural fuera de España, no solo dentro de España, sino fuera de España, para intentar hacer cambiar la opinión de Francia y de Gran Bretaña. Si cambiaba la opinión de Francia y de Gran Bretaña, posiblemente eso pudiera forzar a otras potencias democráticas y, por tanto, el rumbo de la guerra podría cambiar. La guerra avanza muy rápidamente en el año 36 hasta el punto de que Franco se encuentra a las puertas de Madrid desde el invierno del 36.
en concreto en la ciudad universitaria. Mi universidad está a las afueras de Madrid y eso se llama la Ciudad Universitaria de Madrid, y Franco llega a esa parte, es decir, está a punto de entrar en la capital. Y el gobierno republicano se plantea la necesidad de iniciar una propaganda exhaustiva en la que hay que invertir muchísimo dinero, un dinero que no se tenía, porque, por ejemplo, en Madrid la gente pasaba hambre, había cartillas de racionamiento, no había pan, no había carne, era necesario invertir ese dinero porque era capital, era fundamental hacer cambiar la opinión de las potencias democráticas. Surge una oportunidad, y aquí va mi primer PowerPoint, surge una oportunidad cuando se convoca para la primavera, aunque luego se retrasó, la primavera del año 1937, el gobierno francés convoca la llamada pública para la Exposición Universal de las Artes Técnicas que se iba a desarrollar en París a partir de mayo de 1937. ¿Bien? Esa es el gran acto, digamos, internacional. Voy a compartir, les voy a dejar de ver un momento, pero es necesario para compartir este PowerPoint. Un segundito. Bien, espero que lo vean a partir de ahora. ¿Se ve, verdad? Sí, sí. Perfecto, voy a ponerlo en modo presentación. ¿Lo veis, verdad, Antonella? Sí, lo vemos. Perfecto. Pues bien, el pabellón, Ahora, el pabellón de España en la Exposición Universal de París del año 1937. Como digo, el gobierno republicano recibe esa invitación y el gobierno republicano no tiene la capacidad de ir a esta exposición. La exposición se iba a desarrollar en los Campos de Marte de París, como todos ustedes pueden ver en la fotografía. Todo lo que rodea a la Tour Eiffel, a la Torre Eiffel, son los distintos pabellones de los distintos países que se fueron arremolinando o que se fueron, colocando alrededor de la Torre Eiffel y de esos Campos de Marte. Como pueden observar en la fotografía, se ven dos pabellones que resaltan especialmente. Uno, el pabellón de Alemania, y enfrente de él, con los mismos metros cuadrados, esto es muy importante porque aparece en las actas de la exposición que las dos potencias tenían que tener los mismos metros cuadrados de pabellón, se encuentra el pabellón ruso. Alemania y Rusia, es decir, la potencia que representaba, digamos, el comunismo internacional frente a la potencia más imperante del fascismo, se encontraban una frente a otra con los mismos metros cuadrados. Curiosamente, a los pies del pabellón alemán, curiosamente, se situaría meses después el pabellón de España. Como les digo, España no podía participar en una exposición universal dedicada a los avances técnicos en la década de los 30 en el siglo XX. ¿Por qué? Porque España se encontraba en guerra. En España no se investigaba. Evidentemente, en España lo primordial era comer cada día y evitar ser muerto en el frente de guerra. Poco podía aportar España en ese momento, en una profunda crisis, en una profunda depresión económica, a una exposición dedicada a los avances técnicos. Razón por la cual España, en primer lugar, desiste de esa invitación del gobierno francés. Pero el gobierno republicano ve en esa exposición una posibilidad de propaganda internacional y es el propio gobierno quien manda al gobierno francés una solicitud para que les permita tener un pabellón en el que no se expondrían literalmente avances técnicos, pero sí se expondría lo que significaba para España el gobierno legítimo republicano. Esto es muy importante. Es decir, no un pabellón dedicado a la técnica, pero sí un pabellón en el que España mostrara al mundo que la República era un gobierno, primero, democrático, en segundo lugar, un gobierno muy lanzado a la cultura y, en tercer lugar, un gobierno que, frente a la propaganda que estaba realizando Franco exteriormente, no representaba en ningún caso un gobierno peligroso, no era un gobierno antirreligioso y era un gobierno que respetaba las tradiciones de España. Este pabellón, cuya estructura tienen ustedes en esta diapositiva, Pabellón de l'Espagne, como pueden observar, Pabellón de España, con un primer boceto
y ahora lo van a ver, la estructura, es un pabellón mucho más pobre arquitectónicamente hablando respecto de las grandes potencias de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, que presentaron grandilocuentes pabellones, pabellones de una extensión enorme y con grandes avances tecnológicos. España construyó ese pabellón, ahora lo van a ver, en apenas unos meses. Se trataba de un pabellón ideado por dos arquitectos, uno madrileño y otro catalán, absolutamente funcional, que se creó a partir de módulos prefabricados. ¿Por qué? Porque España no tenía primero dinero para esa inversión y en segundo lugar España llegó tarde, con lo que el pabellón de España no se inauguró en mayo de 1937, momento en el que fue abierta esa exposición, sino en julio de 1937, con la exposición universal ya muy desarrollada. Como pueden observar, un pabellón muy sencillo en cuanto a su estructura, cuyo principal atractivo externo, y aquí me quiero detener, son, supongo que, Antonella, confírmamelo tú, que veis el cursor del mi ratón. ¿Lo estáis viendo? A ver, el cursor de ratón yo no lo veo, pero... Vale, pues en la parte, entonces me refiero a él, porque no se verá. En la parte derecha, según veis la pantalla, en la parte derecha veis que hay unas letras, ¿verdad? Dentro Sí, del pabellón y que en la parte más derecha se ven unas imágenes, ¿cierto? Dentro del pabellón, una especie de imágenes humanas, en la derecha, al lado del árbol. ¿Bien? Sí. Bien, pues esto es lo que se llamaba en la época un fotomontaje. Se partía de una fotografía a la que se añadían otras fotografías interpuestas y una serie de texto que apoyaba, evidentemente texto en francés, que apoyaba esas fotografías. Eso que en la actualidad nosotros lo podemos concebir como una especie de collage sencillo, evidentemente, en la época era una absoluta novedad técnica y era el principal atractivo externo, quiero decir, de ese pabellón. ¿Por qué? Porque a través de esos fotomontajes que se cambiaban semanalmente, el gobierno de la República exhibía al pueblo francés las distintas noticias de avance de la Guerra Civil Española, que a veces no eran recibidas tan presurosamente o tan rápidamente en el país vecino, en Francia. Pasamos de diapositiva. El ideólogo de este pabellón de España como gran mecanismo propagandístico exterior fue el cartelista, pintor y artista polifacético valenciano Josep Renau, un miembro del Partido Comunista de España que se convirtió, digamos, en el adalid de este mecanismo de propaganda del pabellón de España. En ese pabellón de España, España tenía que representar, evidentemente, a los grandes artistas españoles que defendían a la República. Los dos grandes artistas gráficos de España, ahora me referiré a los literarios, claro está, pero los dos grandes artistas gráficos de España eran en ese momento y en todo el siglo XX Picasso y Dalí. Picasso y Dalí, por este orden, Renau decide que el pintor principal y el artista principal de ese pabellón de España tiene que ser Pablo Picasso, por múltiples razones. Pablo Picasso vivía en el exilio francés desde hacía años y además vivía en París, estaba perfectamente instalado en París, era un reclamo para toda Francia y por extensión para Gran Bretaña, es decir, para las potencias democráticas. Era un artista ya plenamente reconocido en toda Europa y además era miembro del Partido Comunista de España, uno de los partidos que soportaban el gobierno legítimo de la República. Por otro lado, se encontraba Dalí, que también tenía a la altura de 1937 una enorme proyección internacional. Pero Dalí era muy ambiguo desde el punto de vista político. Después, a través de vuestra profesora, os haré llegar esta presentación, a pesar de que esté grabada, yo os la haré llegar sin ningún problema y podréis leer estos textos que os he adosado y que ahora no me da tiempo entrar y leer de una manera sistemática. El asunto es que Picasso finalmente sí estuvo representado en el pabellón de España, pero Dalí no. Dalí lo intentó y tuvo una conversación que se reproduce en este texto, insisto que no voy a leer, con Renau, con Josep Renau, el principal, como digo, artífice de esta exposición. Dalí fue a visitar a Renau y Dalí se caracterizaba por un ego
hipertrofiado. Era alguien que no conocía a nadie más que a él mismo. Y a Josep Renau le propuso entrar en la exposición, ceder cuadros a la exposición, pero eso sí, le pidió ser el primer pintor de toda esa exposición, de todo ese pabellón. Renau le dijo que no, que el pintor más importante por múltiples razones era Picasso y que él sería el segundo nombre del pabellón. En ese momento Dalí se marchó del despacho, cerró la puerta y nunca se volvió a saber nada de él. Una semana después organizó en las calles de París una manifestación en la que se decía que el Partido Comunista Español era realmente un partido fascista y que los parisinos no tenían que ver el pabellón de España de la exposición. El tiempo ha dado la razón a Picasso, que fue una persona enormemente íntegra y que ayudó a los exiliados españoles después del término de la guerra. Dalí, a pesar de ser uno de los grandes genios del siglo XX, se caracterizó siempre por su incoherencia. Dalí fue comunista cuando tuvo que ser comunista, fue socialista cuando tuvo que ser socialista y durante el franquismo se convirtió en un asiduo al Palacio del Pardo, es decir, el palacio donde vivía el dictador Francisco Franco, es decir, incongruencia absoluta. El gobierno de la República, voy pasando porque si no, no voy a llegar. El gobierno de la República decide entonces que los dos grandes artistas españoles que tienen que estar representados en ese pabellón son Picasso y Miró, por este orden. Y el primero de ellos, Picasso. Es entonces cuando Josep Renau plantea a Picasso, y esto es muy importante, plantea a Picasso la composición del Guernica. El Guernica es el cuadro español quizás más importante del todo el siglo XX, actualmente colgado en las paredes del Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía de Madrid, al que el museo ha dedicado una sala exclusiva para ese cuadro. Digo que el Guernica no se puede explicar sin el pabellón español del año 1937. El Guernica no es un cuadro, es un cartel, un mural de guerra. De ahí sus enormes proporciones. Las proporciones de ese cuadro son exactamente las proporciones que el gobierno republicano le pide a Picasso, porque ese cuadro estaba destinado a ocupar la pared primera que se encontraban los espectadores cuando entraban en el pabellón de España. No es, por tanto, un cuadro de factura libre, sino un cuadro cuyas proporciones están marcadas a priorísticamente. El gobierno republicano pide a Picasso, le encarga a Picasso que idee, que pinte un cuadro sobre el horror de la Guerra Civil Española. Picasso decide comenzar el Guernica después de que se produzca el bombardeo del pueblo vasco. Y el gobierno republicano congracia a Picasso con 150.000 pesetas, repito, 150.000 pesetas del año 1937. 150.000 pesetas son 900 euros actuales, es decir, una verdadera fortuna en el año 1937. Picasso aceptó las 150.000 pesetas, pero nunca las gastó, las guardó y las utilizó cuando acabó la guerra para ayudar a los exiliados españoles que cruzaron la frontera para ir a Francia. Picasso inicia la composición del Guernica muy rápidamente. Paso diapositivas. Inicia, digo, la composición del Guernica muy rápidamente. Esta es la entrada del pabellón de España, lo que ustedes están viendo. Había una rampa que llegaba hasta este primer plano, ahora lo van a ver en otra fotografía, y el espectador se encontraba, en primer lugar, con una estructura que se llamaba Fuente de Mercurio, del artista norteamericano Alexander Calder, y a continuación se encontraba con la primera pared de ese pabellón, que era el Guernica colgado. El retraso de Picasso en la pintura o en la factura del Guernica explica en parte que el pabellón español no fuera inaugurado en mayo de 1937 con el resto de los pabellones internacionales, sino que fuera inaugurado en julio de 1937. Picasso trabajó noche y día y finalmente consiguió que el Guernica colgara de estas paredes, como ustedes pueden observar,
a partir de julio de 1937. ¿Se ve bien? ¿Se sigue bien, Antonella? Sí, perfectamente. Perfecto. Esta es la fotografía de la primera planta del pabellón de España. Es una fotografía en la que se puede ver que este pabellón de España tenía realmente 3 alturas. Ustedes ven 2. La primera, la entrada, una pasarela que llegaba a esta fuente de mercurio y después al Guernica, un patio en el que había un escenario teatral. Estaba previsto que en ese escenario se representaran obras clásicas y estaba previsto que en ese escenario se representaran obras de La Barraca. La Barraca, el grupo teatral que había formado Federico García Lorca, ya asesinado durante el periodo de la Segunda República, estaba invitado a ir a ese pabellón de España para representar obras del teatro clásico español, especialmente una obra, Fuenteovejuna, de Lope de Vega, la obra más revolucionaria, la obra más antiautárquica que había escrito Lope de Vega durante el Siglo de Oro. Pero realmente, como les digo, había 3 niveles en ese pabellón. El que ustedes están viendo, el de la entrada y el del patio, con el escenario teatral, el segundo que ustedes ven, y un tercero que estaba encima de ese tejado, un tercero un poquito más pequeño de extensión, de manera que era un pabellón realmente extenso en el que efectivamente estaban representados gran parte de la cultura republicana española. Voy un poquito más deprisa. Como ustedes ven, en la prensa española en la prensa española republicana se publicaron numerosísimas fotos en las que aparecía Picasso en su estudio de París acabando el Guernica. Todo el mundo esperaba ver ese mural. Estas son el proceso de preparación del cuadro, hasta que finalmente el cuadro, como les digo, colgó de las paredes del pabellón de España. Además, en ese pabellón, en la segunda planta de ese pabellón, se colgaron numerosos carteles de guerra. La profesora Russo se refería anteriormente a esos carteles. Los carteles, como les he dicho, era el mecanismo cultural de propaganda más impactante, más directo, porque la población veía una imagen. En este caso, como vemos, es un cartel del propio Josep Renau que se llama Campesino, defiende con las armas al gobierno que te dio la tierra, en clara referencia a la revolución del repartimiento de las tierras que había realizado el primer gobierno republicano. Como ustedes ven, hay un campesino español con la piel curtida por el sol, con la hoz comunista, la hoz en una de sus manos, y en la otra con un fusil sobre el que intenta enrollarse la serpiente del fascismo. Es decir, es necesario que la hoz y el fusil republicano acaben con el fascismo. El cartel, como digo, se convirtió en el gran elemento de propaganda. Los grandes pintores españoles de la época, Josep Renau, Bardassano y otros muchos, Ramón Pujol, emplearon todo su tiempo en pintar carteles en defensa de la República, y muchos de esos carteles colgaron de las paredes de la segunda planta del pabellón de España. Es decir, el gobierno intentaba explicar a Francia que la República era un gobierno legítimo, que la República luchaba por algo que merecía la pena y que era necesario que Francia ayudara al gobierno republicano. Voy saltando porque si no, no me va a dar tiempo a ver todo. Y quiero ir a la fotografía. Fíjense ustedes en los montajes de los que hablaba anteriormente, cómo iban cambiando semanalmente esos fotomontajes exteriores del pabellón de España. Y en esa segunda planta de la que estábamos hablando, junto a los carteles, se expusieron algunos fotomontajes, también interiores, del propio Josep Renau. Por ejemplo, les voy a poner simplemente un ejemplo porque tengo que ir rápido. Este fotomontaje que se llamó, es muy interesante, se llamó Salvaguarda del Patrimonio Nacional. Fíjense ustedes. Era un fotomontaje que estaba integrado por 3 paredes. Ustedes están viendo la del centro, pero como pueden observar, estaba integrado por 3 paredes, como una especie de polígono, ¿no? De poliedro, quiero decir. No sé si se observa. Sí, se ve. Bueno, sí, bueno, las paredes no se ven, pero se intuyen, efectivamente. La más importante era la central.
¿Y por qué este fotomontaje era importante? Fíjense que llamo fotomontaje porque hay diversas técnicas de aplicación. En primer lugar, no sé si ustedes lo ven, pero si no lo pueden observar después más nítidamente cuando vean la presentación en casa. Por un lado hay pintura. Están dibujadas unas llamas de fuego, como ustedes pueden observar, unas manos que salen de esas llamas. Bien, en segundo lugar hay una especie de collage a partir de una fotografía. Si ustedes observan, en la parte baja de ese fotomontaje se puede observar el skyline, permítanme el anglicismo, del Madrid de la época. No sé si se observa, ¿verdad? Detrás de las llamas se observa esa especie de skyline de Madrid, de los edificios más altos de Madrid. ¿Los ven? Bueno, muy a lo lejos, ¿eh? Sí, en la parte baja, en la parte baja. Sí, sí. Y un camión, ¿verdad? ¿Lo observan? Sí. ¿Bien? Vale. Sí, ahora y sí. En la parte izquierda unas torres. ¿Bien? En la parte superior unos aviones. Esos aviones son Junkers, aviones alemanes que luego tendrían una función fundamental en la Segunda Guerra Mundial. Fueron los aviones alemanes que se ensayaron por primera vez en la Guerra Civil Española. Pues bien, todo eso compone un collage que tiene mucho significado. Los Junkers, como ustedes pueden observar, bombardean Madrid en la parte baja. Y el gobierno republicano, representado por esas manos pintadas sobre el fuego, que son las manos de la libertad, cogen un cuadro que para los españoles es muy importante. El Descendimiento es un cuadro del Greco, que está, del pintor clásico de origen griego, pero considerado español por nosotros, es el Greco, es uno de los cuadros fundamentales que se encuentran colgados en el Museo del Prado. ¿Qué ocurrió con el Museo del Prado? Madrid era bombardeado cada día y el gobierno republicano decidió que los cuadros más importantes del Prado tenían que salir de Madrid e irse a otro lugar de España para protegerlos. De acuerdo con esa orden que da el gobierno republicano, este fotomontaje representa el bombardeo nazi sobre Madrid y el gobierno republicano que salva del fuego el patrimonio nacional español representado en el Museo del Prado, una de las grandes pinacotecas del mundo, y cómo esos cuadros fueron transportados desde Madrid en camiones, por eso se representa ese camión, hasta Valencia. Valencia está representada por esas torres medievales que están en la parte izquierda del fotomontaje. Valencia, que es una ciudad, supongo que ustedes sabrán, que está enfrente de las costas italianas y que está bañada por el Mediterráneo, tiene unas murallas y unas construcciones medievales que se llaman las Torres de Serrano, una construcción medieval que se conserva todavía hoy en Valencia, donde fueron repositados los cuadros más importantes del Museo del Prado. Es decir, ¿qué se pretendía decir al pueblo francés con esta propaganda? Señores, el gobierno republicano no es un gobierno iconoclasta, el gobierno republicano no quema patrimonio, el gobierno republicano respeta el arte religioso de España y, por tanto, el gobierno republicano es un gobierno que defiende la cultura. Ayúdennos, por favor, que es lo que se estaba intentando transmitir a través de esta propaganda. Y, por supuesto, un texto de apoyo en francés que explica el fotomontaje. Dice: y las obras de arte de Zurbarán, Rivera, Velázquez, el Greco, Goya, Durero, Tintoretto, Rafael y Tiziano y otros muchos se encuentran ahora aquí en las Torres de Serrano, la fortaleza inexpugnable del tesoro artístico y de las tradiciones culturales del pueblo español. Observen cómo la propaganda se hace a través de carteles, a través de pintura, a través de arquitectura efímera como la Fuente de Mercurio de Alexander Calder, pero también a través de manifestaciones contemporáneas como los fotomontajes que habían sido empleados por primera vez en el acceso al poder de Mussolini en la Italia de finales de los años 20. ¿Se me sigue bien? Sí. Perfecto. Otro fotomontaje, son muchos, pero no me puedo detener en cada uno de ellos porque si no, no llego a donde quiero. Por supuesto, en la
tercera planta del pabellón de España, en ese gran mecanismo de propaganda, también hubo lugar para las artes populares. España, como todos ustedes saben, algunos de ustedes son hispanistas y otros pues simplemente están interesados en la cultura española. España es, como Italia también, un país enormemente variado en la que la parte del norte, la parte del País Vasco, de Cataluña o de Galicia y Asturias, tiene muy poco que ver culturalmente. En el fondo hay un nexo común, pero tiene muy poco que ver con las tradiciones que se desarrollan en el sur, en Andalucía, en la parte de Levante, en Extremadura. Y el gobierno el gobierno de la República pretendía dar la imagen de un conjunto de intelectuales que apoyaban el gobierno republicano, pero que además también defendían el mantenimiento de las artes populares y de la cultura popular española. ¿Por qué? Porque Franco había diseñado una propaganda exterior en la que hablaba de que el gobierno republicano iba a destruir las tradiciones culturales españolas, que el gobierno republicano iba a destruir la cultura cristiana que había definido a España desde los siglos de oro y que, por tanto, era un peligro para Europa, era un peligro comunista para Europa apoyar a la Segunda República. La Segunda República pretende, con esta tercera planta del pabellón internacional, demostrar estrictamente lo contrario. Y esa es la razón por la que en esa planta están representadas todas las artes populares, las artes tan importantes en la España rural de la cerámica, de los vestidos regionales. Por ejemplo, se expusieron los trajes regionales de las distintas regiones de España, de Aragón, de Andalucía. Aquí tienen una fotografía de ese traje regional de Aragón, por ejemplo. No conservamos todas las fotografías, pero sí buena parte de ellas. Y, por supuesto, y esta fotografía, la original, está colgada actualmente en el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid. Y, por supuesto, lo que pretendía decir la Segunda República es que, efectivamente, el gobierno defendía las tradiciones populares, sí, y por eso aparecía este fotomontaje con una mujer española rural vestida tradicionalmente con el traje regional de Salamanca, una región muy cercana a Madrid, pero esa misma mujer aparecía vestida con un mono obrero, es decir, una mujer cultivada en la Universidad Española. Recuerdo que la Segunda República permitió por primera vez que las mujeres fueran a la universidad y, por supuesto, una mujer moderna que reivindica su posición en la sociedad, que levanta su voz, que es independiente del hombre y que, por tanto, puede tener las mismas posibilidades que el hombre. Fíjense en la fotografía, que es muy significativa. Dos mujeres. Sí, la República defiende la tradición, sí, por supuesto, pero también defiende la liberación de la mujer contemporánea. Y este era un mensaje fundamental para Europa. La República representaba la modernidad, no el atraso, representaba el futuro, como en Francia, como en Inglaterra, no el pasado. Voy pasando porque me interesa fundamentalmente otra cosa. Luego lo podrán ustedes ver con mucho más detenimiento, pero el único artista que estaba destacado en todo el pabellón español, el único artista que tenía una sección individual en el pabellón español era, por supuesto, Federico García Lorca. Federico García Lorca, como todos ustedes saben, es el escritor, además de que es el escritor al que dedico el 90% de mi tiempo, además de todo eso, es el escritor más importante del siglo XX en España, que se convirtió en el primer gran mártir de la Guerra Civil Española. Federico García Lorca murió fusilado por los fascistas en Granada, suponemos que en la noche del 18 al 19 de agosto de 1936. Si la guerra empezaba el 18 de julio de 1936, solo un mes después, el intelectual más importante de toda España, y sin duda el intelectual más importante de la España del siglo XX, moría fusilado. Federico García Lorca nunca se implicó políticamente. Federico no era ni comunista ni fascista, era un artista, nunca le interesó la política, pero sí defendía el gobierno de la Segunda República y era ya un artista y un poeta y un dramaturgo conocido internacionalmente, razón por la cual se le otorgó una sección especial dentro de este pabellón para que los franceses y los británicos vieran hasta qué punto llegaba el fascismo. El fascismo había sido capaz de matar a
el artista más importante, que además no estaba implicado políticamente. Esa sección, por supuesto, albergaba una selección de todas las obras de Federico García Lorca, como todos ustedes pueden ver, y si no se lo digo yo, se lee Federico García Lorca, poète fusilé en Grenade, es decir, poeta fusilado en Granada. Y en esa vitrina dedicada a Federico García Lorca estaban todas las obras de Federico García Lorca traducidas ya al francés. Dejo de compartir porque voy a pasar a otro PowerPoint. ¿Aquí está claro? Sí, yo creo que sí. Muy claro y con imágenes que, ¿no?, también ayudan, ¿no?, desde la distancia a entender, ¿no?, en qué consistió todo esto. Sí, yo creo que es muy claro. Bien, Antonella, pues este es de alguna manera el resumen, o no el resumen porque sería inabarcable, pero sí la manifestación más importante de la propaganda realizada por los republicanos, que unió imágenes, artistas, escultores, etcétera, etcétera, en un terreno que no era propiamente el español, sino en París. Ahora voy a pasar a mencionar ligeramente la propaganda nacional, con otro PowerPoint que me permito ir abriendo. Para que ustedes vean la diferencia que existió, evidentemente, entre la propaganda republicana y la propaganda del Frente Nacional. Ustedes se preguntarán, supongo que se lo preguntarán, voy a ello, voy abriendo, a ver si se ve. Se ve, ¿verdad? Ya, sí, perfecto. Ya. Voy a compartir. Ustedes se preguntarán si el Gobierno Nacional tuvo representación en la Exposición Universal de París del año 1937. Es una pregunta que yo les lanzo. ¿Tuvo representación el el bando nacional en la Exposición Universal de París de 1937? Parecería lógico pensar que sí, puesto que el bando nacional era consciente de que esa imagen tan potente de los grandes artistas españoles representados en la capital francesa podría cambiar el rumbo de la guerra si Francia e Inglaterra se replanteaban su situación en la guerra y ofrecían su apoyo al bando republicano. Pero por otro lado, es también lícito pensar que no tuvieran representación, puesto que el único gobierno respetado o legitimado internacionalmente era el gobierno de la República y no el gobierno nacional, que evidentemente estaba desprestigiado desde el punto de vista nacional y que no era asumido como tal. La respuesta se la doy yo. Sí, estuvo representado. El gobierno de la dictadura, de la futura dictadura, el gobierno nacionalista, no tuvo un pabellón para él solo, pero sí tuvo un espacio dentro de un pabellón de otro país. ¿Qué país le dio un trozo de su pabellón al gobierno franquista, al bando nacional, para que pudiera exhibir también algo de su pintura, algo de su arte propagandístico? Lanzo la pregunta, ¿alguien se atreve a decirlo? Italia. Esta es una respuesta lógica, ¿verdad? Mussolini, el apoyo a la guerra, podría ser Italia, pero no, es demasiado fácil para ser verdad. Alemania. Alemania también es una respuesta fácil, es un poquito más complicada. ¿Qué país podría dar cobijo? Un país muy pequeño realmente, que vosotros conocéis muy bien. Suiza. No, Suiza era neutral. El Vaticano. En el pabellón del Vaticano se reservó una pequeña sección dedicada a la propaganda del bando nacional, donde se expuso una enorme pintura que era una especie de alegoría sobre la España nacional, y algunos textos propagandísticos de los intelectuales afectos al bando nacional, que los hubo también, y algunos de ellos muy importantes, como por ejemplo hubo textos de José María Pemán, hubo textos de Tomás Borràs y hubo textos de Ramiro de Maeztu, entre otros, allí representados en el pabellón del Vaticano. Recuerdo que el Vaticano defendió en algún sentido la causa nacional en un gravísimo error histórico, y que Franco se convirtió no solo después de la guerra en el dictador de España,
en el gran dictador de 40 años en la historia española, sino que además la Iglesia Católica Española le convirtió en el jefe máximo de la Iglesia, razón por la cual Franco iba bajo palio, como si fuera un santo, como si fuera una virgen, en uno de los grandes errores históricos de la Iglesia Católica española, en este caso, y romana, internacional, en el caso del pabellón. Bien, la propaganda del Ejército Nacional, como os adelantaba la profesora Russo, fue mucho más tardía. Fue mucho más tardía porque no era necesaria. Uno hace propaganda cuando tiene la necesidad de revertir una realidad. Coca-Cola, por ponernos un ejemplo, Coca-Cola, la gran marca americana, no hace ya propaganda en sentido estricto. Y me voy a explicar. Coca-Cola, los anuncios de Coca-Cola no son anuncios en los que se explique que Coca-Cola es una bebida muy fresca y que quita la sed. No, porque todo el mundo conoce Coca-Cola. Coca-Cola ya hace una propaganda, digamos, prospectiva, hace una propaganda de imagen. Aparecen en los anuncios parejas que se quieren, que están en la playa y que beben Coca-Cola, pero ya no es necesario decir nada sobre la bebida, porque todo el mundo lo conoce, la conoce. Este ejemplo vulgar puede servirnos para lo que estoy diciendo. El bando nacional no necesita vender Coca-Colas. No sé si me explico. No necesita vender Coca-Colas porque tenía el apoyo de las grandes potencias militares internacionales, porque la guerra estaba absolutamente ganada por ellos desde finales del año 36, duró mucho por cuestiones estratégicas, pero podría haber durado mucho menos. Y por tanto no necesitaba cambiar la percepción de la población. La propaganda nacional es una propaganda prospectiva. Y me voy a explicar. No es una propaganda que intente cambiar las cosas en el presente, aquí y ahora, sino una propaganda que se inicia no antes de 1938, es decir, 2 años después de haber empezado la guerra, y que pretende ir enseñando a los españoles, eso es lo que pretende, eso es su objetivo, ir enseñando a los españoles en qué va a consistir ideológicamente el nuevo régimen dictatorial que se impondrá después del término de la guerra. En ese sentido es prospectiva, no cambia la situación de la hora, pero sí prepara la situación del futuro. No sé si me he explicado. Por supuesto, hubo pintores que hicieron carteles de apoyo a los nacionales. El ejemplo más sintomático es este cartel que tienen ustedes, en un barco en el que aparecen las grandes fuerzas de los nacionales. La Iglesia, el nazismo, el apoyo de los ejércitos norteafricanos, por supuesto el ejército, etc. La propaganda de la guerra civil, como digo, es tardía, es muy tardía, y se basó en la propagación a final de la guerra de la idea de que los republicanos eran unos auténticos asesinos que habían sometido a las grandes ciudades republicanas. Las grandes ciudades republicanas son Madrid, Barcelona y Valencia, las 3 últimas ciudades que cayeron en poder de Franco y que por tanto tuvieron una mayor resistencia contra Franco, fueron republicanas hasta el final. Pues como digo, se empezó a inocular la idea a través de esa propaganda de que los republicanos eran unos asesinos que habían sometido a la población de Madrid y especialmente a los falangistas que vivían en Madrid a el terror rojo. Este es el término que se utilizaba, terrore, el terror rojo. Es decir, Madrid se había convertido en una especie de tumba para los falangistas que eran apresados y torturados en cárceles improvisadas en pisos, en almacenes, que se llamaron checas. Algo de verdad histórica hay en esto. Es decir, los nacionales hicieron una propaganda muy sesgada, muy ideologizada, pero es cierto que existieron esas checas y es cierto que en esas cárceles republicanas se torturó y se asesinó a gran parte de los falangistas que vivían especialmente en Barcelona y en Madrid. La propaganda consistió, por tanto, en la proliferación de novelas
de los intelectuales afectos a Franco que relataban ese terror rojo, ese terror de vivir en un Madrid continuamente amenazado en el que los falangistas temían por ser arrestados y torturados en esas cárceles improvisadas. La obra más importante entre las escritas es esta, una obra que nosotros en nuestro proyecto de investigación hemos editado hace algunos años, una obra muy desagradable de leer, porque efectivamente supone una especie de defensa o de legitimación del fascismo, pero enormemente atractiva desde el punto de vista literario. Tomás Borrás es uno de los grandes escritores españoles de principios del 20, que ha sido olvidado como consecuencia de su filiación falangista. Pero es importante diferenciar ideología y estética. De la misma manera no podríamos estudiar a grandes escritores como D'Annunzio o otros escritores que abrazaron el ideario hitleriano. Esta obra, como digo, es extremadamente significativa desde el punto de vista estilístico, es casi una novela cinematográfica, pero enormemente desagradable de leer. Aquí tienen la portada de esa edición. Pero proliferaron muchísimas otras. Madrid de corte a Checa, es decir, en Madrid de la monarquía a la cárcel, de Agustín de Foxá, Fernando Sanabria, Madrid bajo las hordas rojas, evidentemente. Esta novela tan importante, 9 meses con los rojos en Madrid, vividos por Ana María de Foronda. Actualmente ya se puede leer gracias a una edición crítica realizada por vuestra profesora Antonella Russo, que ha sido publicada en nuestra colección, en la colección Literatura y Guerra Civil, con una gran aceptación, por cierto, tanto de ventas como de crítica. Es una edición verdaderamente que está teniendo un éxito importante. 6 meses bajo el terror rojo de Madrid. Fijaos en la insistencia en el terror rojo, ¿verdad? O Prisionera del Soviet, una tal Marola, ¿verdad? Que evidentemente esconde un seudónimo. Hoy, son muchas las diapositivas que tenía preparadas, pero voy a las que me importan, ¿verdad? Es, por tanto, una propaganda del bando nacional ideada tanto en carteles como en novelas propagandísticas que intenta difundir la idea de los republicanos como asesinos, pero desde finales del año 1938 también se realizó una propaganda prospectiva desde el punto de vista teatral. También hubo teatro nacional durante la guerra. ¿Qué tipo de teatro hubo? Pues fundamentalmente un teatro de recuperación del gran género religioso del teatro de los siglos de oro. El gran género religioso del teatro de los siglos de oro era los autos sacramentales, obras breves interpretadas por personajes alegóricos que representaban las virtudes, los pecados, los valores de la Iglesia, que se representaban especialmente en las festividades del Corpus Christi, en el Madrid, en la Barcelona, en la Valencia, de los siglos, de finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII, incluso hasta principios del siglo XVIII. Estas obras de carácter alegórico, contrarreformista, de exhibición de los grandes dogmas de la Iglesia, acababan siempre con la exaltación del sacramento de la Eucaristía, del misterio de la transustanciación, es decir, de cómo el cuerpo de Cristo se hace materia a través de la hostia consagrada. Esas obras de carácter teológico fueron recuperadas por el bando nacional para hacer propaganda cultural, de acuerdo a la cual los espectadores de esas grandes producciones veían en lo que iba a consistir la España futura del franquismo, es decir, en una recuperación absolutamente radical de los valores contrarreformistas del siglo de oro y en una recuperación radical de los valores del catolicismo. Hasta tal punto que muchos historiadores han calificado la dictadura de Franco no como una dictadura fascista en sentido estricto, sino como una dictadura ultracatólica, porque eso fue mucho más que una dictadura de carácter fascista. Estáis viendo imágenes de la gran representación que tuvo lugar en distintas catedrales españolas.
Un director, Luis Escobar, luego muy importante durante la posguerra, recibió el encargo por parte del Servicio de Propaganda del Franquismo de realizar una reposición de un auto sacramental titulado El Hospital de los Locos, un auto sacramental del siglo XVII, teniendo como fondo de escenario las grandes catedrales barrocas y góticas españolas. Ese intento de realizar grandes espectáculos con los grandes templos católicos como fondo se inició en Segovia el día del Corpus Christi del año 1937, continuó en Salamanca, las fotografías que ustedes están viendo están realizadas en el frente de la Catedral de Salamanca y continuó en todas las ciudades españolas que iban siendo ocupadas progresivamente por el ejército de Franco. De tal manera que cada vez que Franco ocupaba una gran ciudad, una gran capital de provincias, llegaba la compañía del servicio de propaganda franquista y representaba este gran auto sacramental con la portada de la catedral como fondo, en un gran espectáculo que tenía coro, música, grandes figurines y, por supuesto, gran dinero invertido para iniciar la preparación, como digo, de esa población en los nuevos valores de la Iglesia. Y hasta aquí, creo, y ahora ya sí que sí, las preguntas que queráis hacerme, porque si no, puedo seguir hablando y no parar. Bueno, a ver si te vemos otra vez. Sí, voy a ello. Sí. Sí, es que en realidad hay muchísimo, digamos, material, ¿no? Como además son tantas cosas involucradas, pues en realidad hay muchísimos elementos que se podrían considerar y profundizar sobre todo, ¿no? Eso, de eso nos estamos dando cuenta, bueno, cada vez más nosotros. Bueno, a ver si empezamos con las preguntas de los estudiantes. Tenemos a Hernán, nuestro compañero Hernán Rodríguez Vargas, que se doctoró ya y que supongo que está muy interesado porque dio una clase hace poco precisamente sobre Guernica, ¿no? O sea, sobre el papel de Guernica en la guerra civil. Bueno, no quiero anticipar, pero a ver, Hernán, que ya se doctoró y ya, bueno, está trabajando, ha publicado mucho, a ver qué quiere preguntar. No, el micrófono. Sí, ¿se escucha? Sí. Sí. Vale. Muchas gracias, Antonella. Muchas gracias, profesor Emilio. Es un placer. Sí, digamos que se pueden decir pues muchísimas cosas, pero hay como tres en las que quisiera... una es una afirmación y las otras dos son una pregunta, son dos preguntas. Entonces, la primera justamente se relaciona con lo que decía Antonella sobre Picasso y Guernica, que hay una cosa muy curiosa, voy aquí rápidamente, y es que cuando las personas se aproximan al cuadro, les parece que es una cosa enigmática que hay que descifrar. Y en realidad lo que demuestra la historia del cuadro, su recorrido internacional, es que es un cuadro sobre la guerra civil y es un instrumento de propaganda más allá obviamente del arte que está allí expuesto y obviamente sobre todo pues por su recorrido internacional después de la guerra, incluyendo por ejemplo la exposición en Milán, cuando el cuadro, el Guernica, estuvo acompañado por otros dos, uno de los cuales era sobre la guerra de las dos Coreas. Entonces, por ejemplo, así es como se va completando justamente el recorrido del Guernica y su relación con la historia y después su respectiva uso como un cuadro de oposición no solamente a la Guerra Civil Española, sino a muchas otras guerras y así. Ese ha sido como su uso en la historia y eso es muy interesante y digamos que esa es una de las lecturas que dan el sentido de lo que es Guernica. Esa era como una pequeña observación que agradezco mucho al profesor por haberlo mencionado y luego pues me gustaría tener la oportunidad de conversar un poco alrededor de ello. Por otro lado, yo me ocupo de la cuestión de lo que desde el siglo XIX se puede llamar algo así como guerra de opinión. Es decir, cuando aparecen los instrumentos mediáticos y visuales a través de los cuales dos bandos combaten por la promoción o, como se va a hablar en el siglo XX, por la propaganda de una determinada cuestión en juego.
Y sobre esto me interesa mucho saber si, aquí ya entro en una pregunta, sobre la relación entre, durante la Guerra Civil Española, durante esta Guerra Civil Española, entre propaganda y reclutamiento. Es muy importante porque, primero que todo, porque obviamente la propaganda muestra las guerras como guerras de voluntarios y muestra las guerras o los conflictos como guerras absolutamente políticas. Y parte de lo que han demostrado, pues demostrado no, lo que he visto en algunas de mis investigaciones es que buena parte del reclutamiento obedece a motivaciones no políticas. Y eso, digamos, hay que decirlo y es interesante. Entonces, esa relación es como una pregunta. Y la segunda, otra cosa que investigando justamente a propósito de la Guerra Civil Española, es el lugar de la música. Es decir, ¿no? Habías mencionado al inicio la cuestión obviamente de el público no letrado. Y creo que también pues es decir, obviamente por cuestiones de tiempo, pero es una cuestión que me apareció como también como una, que hace parte y que digamos que completa todo ese escenario de dos modelos de propaganda. Y en la música me parece que sí es todavía más intenso, en el sentido de, sí, a nivel literario y a nivel visual, hubo muchos más artistas, o los artistas más potentes fueron del bando republicano. En cambio, en la música parece que hay como una tensión mucho más ecua. Y me detengo aquí con mi observación y mis dos cuestiones, y de nuevo, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Hernán. Son dos preguntas muy interesantes. Retomo lo del Guernica, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero fíjate que el Guernica no gustó nada, tú lo sabes bien, especialmente a la ortodoxia comunista. Uno de los principales intelectuales españoles pertenecientes al comunismo, que fue Miguel Hernández, viajó a Rusia, invitado por el gobierno de Rusia para un certamen internacional de teatro, y de camino hacia Rusia paró en París, y Alejandro Carpentier, que estaba vinculado con el pabellón de España, le mostró el pabellón y de manera particular el Guernica. Y Miguel Hernández acabó absolutamente defraudado por el cuadro, porque para los ortodoxos comunistas esta simbologización de la guerra iba en contra de la propia lucha. Ellos postulaban un arte absolutamente referencial, como el arte ortodoxo soviético o stalinista, y que, por supuesto, esa simbolización de la guerra un tanto etérea, un tanto casi fílmica, formaba parte de una habilidad burguesa, no impropia de la ortodoxia. En cuanto a la propaganda y el reclutamiento, efectivamente esto es fundamental, y es fundamental especialmente en la propaganda republicana, por la razón que he aducido antes. El ejército profesional estaba en manos de los nacionales y ese reclutamiento era ocioso, puesto que ya tenían el ejército profesional en sus manos. Pero ese reclutamiento era especialmente necesario en el ejército popular republicano. Y efectivamente, gran parte de la propaganda literaria, y ahora hago un pequeño excurso, gran parte de la propaganda literaria se basa en la necesidad de ese reclutamiento, de manera tal que buena parte de las poesías que firmaron José Bergamín, Rafael Alberti, María Teresa León, el propio Cernuda, gran parte de las poesías y sobre todo gran parte de las obras teatrales compuestas en guerra tenían como protagonista a una madre que dialogaba con el hijo y le hacía ver la necesidad de que en su juventud abandonara los placeres terrenales y abrazara el reclutamiento. En muchas ocasiones la figura de la madre era absolutamente individual, claro, y hablaba con un hijo individualizado, pero en otras ocasiones esa madre adquiría un componente alegórico, una especie de madre tierra, una especie de madre España, que hablaba con sus hijos. Y esos hijos eran Barcelona, Valencia, Madrid. Y hablaba esa madre, digamos, un tanto alegórica, hablaba a Valencia y a Barcelona de la necesidad del reclutamiento de las tropas juveniles para ir a ayudar el asedio de Madrid.
no solo en el sentido del reclutamiento estricto, sino también en el sentido de que parte del trabajo de esos jóvenes fuera destinado en forma de colectas colectivas a salvaguardar la alimentación de los madrileños recluidos o sitiados por las tropas de Franco. Es decir, capital, sí, absolutamente capital. A través fundamentalmente de un diálogo o de una metaforización literaria de carácter muy sentimental, puesto que los sentimientos eran apelados fundamentalmente a través de la figura materna. En algunas de esas obras de teatro aparece incluso la novia de esos jóvenes, que igualmente le invita a ser un hombre de verdad, entendedme la frase, la utilizo descontextualizadamente, a ser un hombre de verdad y abandonar la tutela o el cobijo de la casa para irse al frente. Fundamental este sentido, sí. También en la cartelería, claro está, pero de una manera, digamos, menor a la obra literaria. Tenemos que tener en cuenta que en las grandes ciudades, especialmente en Valencia y en Madrid, esos actos de propaganda teatral se improvisaban en las calles, en las plazas. Tenemos atestiguados actos de representación básica en la Plaza de Santa Ana de Madrid, en la Puerta del Sol de Madrid, en las grandes plazas de Valencia, especialmente en la Plaza del Ayuntamiento, donde un grupo de actores con una simple tela se montaban un pequeño tablado e iniciaban la declamación de esas piezas que se habían compuesto días anteriores por los grandes intelectuales Clemente Zimorra y otros tantos, en los que esas figuras alegóricas o esa madre apelaba directamente a la población para favorecer el reclutamiento. O sea que sí, absolutamente capital. Y en cuanto a la música que decías, sí, no me he parado, tenía preparado otro PowerPoint sobre la iniciativa cultural más importante de todas las llevadas a cabo por la República. Tenemos que pensar que la propaganda estuvo en manos de dos grandes fuerzas políticas. Del lado republicano, el Partido Comunista, sin duda. ¿Por qué? Pues por una cuestión de división de poder, simplemente. El Ministerio de Instrucción Pública, en el que recayó fundamentalmente la propaganda, estaba en manos del Partido Comunista. El gobierno estaba integrado por un frente popular en el que había fuerzas socialistas, comunistas y anarquistas. El Partido Comunista se hizo cargo de esta sección dentro del gobierno y, por tanto, le recayó a él la necesidad de generar esa propaganda. Y, por el otro lado, el falangismo que era odiado por Franco. Los falangistas representaban para Franco de alguna manera la sofisticación del lado más conservador o ultraconservador. Franco, que era un militar de cepa, leía muy poquito y consideraba a los falangistas como burgueses ilustrados y por tanto los repelía, pero los utilizaba. Evidentemente la propaganda tenía que utilizarlos, eran los únicos intelectuales del bando nacional, ¿no? Entonces, el Partido Comunista, por el lado republicano, desarrolló una empresa cultural fundamental que se llamó el Altavoz del Frente, que yo he estudiado en algunos artículos y que fue la empresa más importante de toda la propaganda republicana. Una empresa controlada directamente por el Partido Comunista, que tuvo una incardinación en varios territorios nacionales, inició en Madrid, pero luego estuvo en Barcelona, en Alicante, en Valencia, en Jaén, en Extremadura, en todos los frentes de guerra tuvo una sede. Y esa gran empresa cultural que se apropió de locales tan importantes de la geografía madrileña como el Círculo de Bellas Artes, su sede estaba en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que fue nacionalizado y ahí estaba la sede del Altavoz de Frente, nacionalizó algunos teatros, etcétera. Tenía varias ramas. Por supuesto, tenía dos grupos de teatro, tenía un grupo de cine que proyectaba películas, tenía una radio particular, utilizaba las ondas de Radio Madrid, que era la gran emisora de entonces para la capital, y el Altavoz del Frente tenía un espacio diario solo para el Altavoz del Frente, donde estuvieron, por ejemplo, Vicente Huidobro o Alejo Carpentier haciendo entrevistas. Y dentro de esa emisora tenía un coro creado específicamente para la guerra, para reproducir los poemas de guerra musicados y que se reproducían todos los días a través de esa emisora. Y, por supuesto, la música cobró un aspecto fundamental no solo por la creación de ese coro, sino porque aparecieron grandes adaptaciones de romances, de lo que se llamaba el romancero de la Guerra Civil, que se convirtieron de alguna manera en la banda sonora de la Guerra Civil Española.
desde la adaptación del famoso Ay Carmela a partir de una copla anterior, hasta crear una especie de cancionero musical del que aparecieron incluso pizarras publicadas, no digo vinilos porque estaría cometiendo un anacronismo, pero sí pizarras que fueron divulgadas por gran parte del frente y que incluso se ponían en los grandes altavoces del frente. De ahí que el grupo se llamara Altavoz del Frente, porque la gran técnica de propaganda era colocar un enorme altavoz subido en un camión en la línea de frente desde el cual se proyectaban mensajes políticos que intentaban captar a los dudosos del bando contrario. Pero a través de esos enormes altavoces también se ponían las canciones de guerra que martilleaban la cabeza de los fascistas que estaban al otro lado por si había alguno que no tenía definida su ideología, desertara y se fuera evidentemente al bando contrario, lo cual era absolutamente común de un lado y de otro, puesto que la mayor parte de los soldados que colaboraron en la guerra frente a la idea común no tenían una ideología marcada. Los españoles de a pie lo que querían es que se acabara la guerra y ni se consideraban ni comunistas ni falangistas. El problema era que se vieron insertos en una guerra por cuestiones diversas. Es decir, que la música también ejerció una labor propagandística fundamental por esa misma razón, como tú apuntabas, Hernán, por el sentido inmediato de captación del mensaje, que no era necesario tener una formación intelectual previa para captarlo. También hubo música en el bando nacional, ¿eh? Por ejemplo, te pondré un ejemplo. Estos autos sacramentales de los que he hablado, que se convirtieron en los grandes espectáculos de masas de la propaganda nacional. Hubo representaciones que tuvieron más de 5.000 espectadores. El gobierno hitleriano apoyó económicamente esas representaciones hasta el punto de aportar economía, medios, focos, subvencionó gran parte del figurinismo, eran grandes representaciones, grandes eventos colectivos como los que quería el fascismo. Esa representación del Hospital de los Locos, de la que he hablado, llevaba consigo una partitura creada ex profeso. Es decir, uno de los grandes músicos españoles de la época, junto a Manuel de Falla había otros cuantos. Estoy hablando del maestro Moraleda, uno de los grandes músicos, insisto, de la época, que abrazó el ideario nacional. Se le encargó que hiciera una música incidental para la representación del auto sacramental del Hospital de los Locos. Esa partitura se había perdido y yo la encontré, estaba en la Biblioteca Nacional, y va a aparecer un libro mío en los próximos meses donde se edita por primera vez la partitura y donde, si tenemos medios, que espero que sí, se grabará por primera vez esa partitura. Curiosamente, una partitura que pretendía apoyar el mensaje propagandístico de la obra. Era una música incidental en el sentido estricto, ¿no? Que pretendía, de alguna manera, incrementar los efectos propagandísticos de los puntos culminantes de la representación. Claro, porque lo que se pretendía era que frente al cultismo del auto sacramental, pues hubiera elementos popularizantes dentro de la representación que llamaran o que incrementaran la sentimentalidad o el apoyo visceral a la causa, ¿no? No sé si te he contestado, pero... Sí, absolutamente. Muchísimas gracias. Bueno, bien. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien más? A ver si hay más personas que tienen curiosidad y también, digamos, ánimo, ¿no? Para hacer preguntas. Y si no, hago una yo, que siempre tengo curiosidades. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención, digamos, tu sentido del humor, ¿no? A la hora de decir que el bando nacional no necesita vender Coca-Colas, ¿no? Que es algo muy divertido, pero muy real también, ¿no? Pero llega un momento en el que precisamente se da cuenta de que no tiene que vender Coca-Colas, pero los demás están vendiendo muy bien lo suyo, ¿no? Y parece que la cultura solo está de un lado. Entonces llega un momento en el que precisamente los ridruejos de la situación, ¿no? Que sí tenían idea de lo que estaban haciendo desde un punto de vista cultural con respecto, digamos, a Franco, pues intentan emprender una serie de acciones de propaganda que no fueran solo, digamos, desacreditar
al bando republicano, ¿no? Yo recuerdo muy bien un artículo que me llamó la atención, creo que era de Alfredo Marquerie en ABC, cuando habló de Picasso como el mejor geómetra de la imbecilidad. O sea, esa era, digamos, la línea, ¿no?, que tenían, pero llegó un momento en el que empezaron a tener que demostrar, ¿no? No solo que atacar, sino que de alguna manera hacer esa contrarrevolución, ¿no?, de la que, no solo política, sino también cultural, de la que estamos hablando. Y bueno, simplemente sí, digamos, ¿cuáles consideras que son las operaciones mejor logradas dentro de esa contrarrevolución, ¿no? De los que no tenían que vender Coca-Colas, pero que de alguna forma tenían que encontrar su sitio. Y luego también otra preguntita que tengo, otra curiosidad, no sé si está aquí una alumna mía con la que hicimos una tesis, bueno, una tesina pequeñita, de las únicas que podemos hacer aquí para el grado, sobre la revista I, la revista de la Falange, ¿no? Que precisamente por lo que acabamos de decir, hace poco se digitalizó, porque antes no se podía acceder, y aprovechando la pandemia y aprovechando, digamos, de ser víctima de mis intereses, una alumna mía hizo un trabajo, bueno, hicimos un pequeño catálogo y un estudio, ¿no? Y nos llamó mucho la atención, digamos, bueno, la construcción de la identidad femenina, del papel femenino en esa revista. Porque por un lado, pues pasa exactamente lo que nos esperamos, ¿no? O sea, tenemos a la madre España y a la madre individual, como tú dices, pues haciendo de madre, haciendo de novia, todo lo que nos esperamos desde un punto de vista, digamos, tradicional, ¿no? Pero por otro lado tenemos en acción, en realidad, a muchísimas mujeres en la misma revista, como Pilar Primo de Rivera, bueno, entre las muchas, ¿no?, que en realidad no tienen nada que ver con esa madre, ni con esa novia, ¿no?, ni con esa esposa que pretenden, digamos, difundir, ¿no? Yo, por ejemplo, me di cuenta con Foronda también, cuando leí sus primeros artículos en Horizonte, que es donde me la encontré al principio, pues aparecían personajes femeninos que fumaban, que viajaban, que cambiaban, bueno, que tenían líos de una noche, o sea, cosas bastante fantasiosas dentro de, digamos, de lo que había que construir, ¿no?, en esa nueva España, digamos, nacional. Entonces, estas investigaciones son también la ocasión, digamos, para ir un poco más allá de esos tópicos que se han ido construyendo, sobre todo, pues, en los 80, en los 90, ¿no? Y que ahora se están empezando digamos, a desmitizar, o por lo menos a mirar de una forma más compleja, ¿no? Entonces, bueno, no sé si son preguntas, pero sí son ocasiones para, digamos, profundizar estas dos cosas que quizás les puedan interesar también a nuestros alumnos. Gracias, Antonella, por la reflexión que inicia preguntas. No, es una reflexión que inicia preguntas, porque, Sí. porque son difíciles de contestar en breve, pero muy interesantes. Me decía empiezo por lo primero, sobre las líneas maestras, digamos, del bando nacional, ¿no? El problema de esto, siempre estamos nadando y guardando la ropa. Es Sí, el problema de esto es cómo hacemos la historia. Yo siempre digo a mis estudiantes, nosotros también tenemos una especie de tesina a final de grado, y los estudiantes también están muy interesados por este tema de la guerra civil, y yo he dirigido también bastantes de estos pequeños trabajos, luego a veces derivan en tesis doctorales. Los estudiantes suelen estar muy interesados en todo lo que tiene que ver con el bando republicano. ¿Por qué? Me explico. Porque en España era necesario reconstruir un relato. Tú has mencionado el final de los 70 y el principio de los 80. Eso es absolutamente cierto. En España era necesario, después de 40 años de dictadura, era necesario un discurso de alguna manera reparador. Aunque ese discurso se asumiera como parcial. El problema es cuando las tertulias periodísticas, es decir, gente que no son historiadores pero que opinan, los políticos que no saben nada de historia pero que opinan, crean una verdad alternativa.
Este es un gran mal de nuestra época, es un mal de la posmodernidad o de donde estemos, que no lo sé si ya estamos dentro de la posmodernidad. El pensamiento líquido, es decir, se impone un tipo de pensamiento y ese pensamiento no se puede refutar, es una verdad absoluta, ni siquiera se puede matizar. Entonces, ese discurso que era absolutamente certero en los años 80 y que era necesario y que explica, por ejemplo, la reconstrucción de la figura de Federico García Lorca a través de los estudios de Gibson, de Ian Gibson, eso es necesario en los años 80, pero eso en el 2021 no se mantiene. Nosotros no podemos, después de lo que sabemos, de los nuevos archivos, no podemos seguir manteniendo la figura de un Federico García Lorca pseudocomunista. Eso es mentira, es mentira. Que fuera necesario en los años 80 es comprensible, puesto que había que revitalizar o rehabilitar la memoria de toda una generación que o bien había muerto en la guerra o bien se había exiliado y no había tenido posibilidad de volver. Claro que era necesario, pero con el tiempo también es necesario dar al discurso histórico una integridad desideologizada. Pues nosotros somos eso. Yo siempre digo a los estudiantes que cuando entran en un archivo se tienen que poner guantes de látex. Es cierto, y practicar la asepsia, que es imposible, porque todos leemos desde una posición, pero hay que ponerse esos guantes. Y si el archivo te ofrece documentos que son incómodos para ti, lo siento, son documentos y hay que sacarlos a la luz, porque la verdad prima sobre la ideología. Claro que a mí me molesta leer a Tomás Borràs, pero yo conozco al Tomás Borràs vanguardista. Yo conozco al Tomás Borràs que, por ejemplo, fue la persona que primero recibió a Lorca cuando llegó a Madrid, que se convirtió en gran amigo de Lorca, que le dio las primeras oportunidades y que Lorca siguió manteniendo entre sus amistades, incluso cuando la guerra ya se había desatado. Esa es la realidad histórica. Y es mentira que los falangistas fueran los falangistas, quiero decir, los falangistas ilustrados, no los matones de las calles. Igual que cuando hablo de comunistas me refiero a los comunistas ilustrados, no me refiero a los que pegaban tiros contra los falangistas en las calles. Esto es otra cuestión, esto es violencia pura. Estoy hablando de ideología en el sentido más puro del término, ¿no? Los falangistas y los comunistas convivieron incluso en las mismas tertulias y se llevaban bien. Y Federico García Lorca era amigo de todos los falangistas, de Dionisio Ridruejo, de Luis Felipe Vivanco, de todos, de los Rosales, por supuesto, que eran grandes amigos suyos. Quiero decir, esto es muy importante que quede claro porque la realidad es una guerra que se produce por un golpe de Estado en el que de alguna manera es incomprensible e injustificable, pero la situación en España era tremendamente compleja. Si entendemos que el golpe de Estado surge de la nada, no entendemos nada. Otra cosa es que sea injustificable, claro, y denunciable siempre, porque revierte un gobierno legítimo. Pero la situación en España era insostenible. No vivíamos en la paz absoluta. Eso no es cierto tampoco. Insisto, lo cual no justifica lo segundo. Claro. Evidentemente. En cuanto a las líneas maestras, pues tú dices bien, Dionisio Ridruejo, que era el jefe de la propaganda nacional y un intelectual de primera fila, era un falangista muy particular. Frente a otros falangistas mucho más radicalizados, Dionisio Ridruejo pretendió de alguna manera dar homenaje en sus líneas maestras diseñadas desde la delegación de propaganda, un mensaje, si quieres, integrador, culturalmente integrador. Dionisio Ridruejo se basó en su propaganda en el modelo de la República, de los primeros gobiernos republicanos. Su grupo de teatro de Falange, lo dijo él explícitamente, no lo estoy interpretando, lo dijo él, era un proyecto de teatro basado en la barraca de Federico García Lorca. Que esto lo dijera un falangista a finales del año 37, con un Lorca asesinado por radicales facciosos, era todo un ejercicio de reconciliación, y entiéndeme, en el sentido más laxo del término, ¿no? Porque esa línea de Falange no representaba el franquismo en ningún sentido, representaba la necesidad de contrarrestar culturalmente la potencia republicana. Entre otras cosas porque la República se movió muy bien y tenía a sus principales portavoces
Lo cual no quiere decir que el bando nacional no tuviera entre sus filas a grandes intelectuales, que los tenía. Y he mencionado algunos, Dionisio Ridruejo, Luis Felipe Vivanco, sí, claro, pero estaban Luis Rosales, estaba José María Pemán, que evidentemente es incomparable con Rafael Alberti o con Federico García Lorca en el sentido de su trascendencia, pero que era realmente quien estrenaba obras de teatro en España. Claro, ¿no? Y quien realmente tenía éxito. Y se ha hablado de una figura muy controvertida que es Jacinto Benavente. Jacinto Benavente nunca fue franquista. Jacinto Benavente fue el hombre más moderno del mundo, el primer dramaturgo más o menos expresamente homosexual del siglo XX en España, defensor de la República hasta el año 37. El problema es que fue arrestado por el gobierno, el gobierno ilegítimo nacional y evidentemente entre morir y seguir viviendo, Benavente dijo, sigo viviendo. Y tuvo que claudicar de sus postulados y convertirse en un intelectual fascista, pero no lo era en esencia. Tomás Borrás, la propia Foronda, y aquí entro con tu pregunta. Y sección femenina, claro, fundamental. La Falange era tan poderosa desde el punto de vista cultural, quiero decir, que desarrolló todo un aparato que tenía que ver también con la propaganda femenina, claro que sí, y fundó esa revista a la que tú te refieres, Y, para quien no la conozca, que efectivamente tiene que ver con el símbolo femenino, etcétera, etcétera, que venía a cubrir una parte de la propaganda fascista o falangista que tenía fundamentalmente tres vértices. En periodo de guerra, digo, después también, tres vértices. Por un lado, la propaganda de la prensa o de las publicaciones periódicas bien hechas, bien editadas, destinadas a esa población burguesa de las grandes ciudades, fundamentalmente incómoda por el desarrollo de la guerra y partidaria del orden. Esto es importante, porque Falange se convirtió de alguna manera durante la guerra en el repositorio del orden cívico, del orden civil. Había dos revistas de Falange, especialmente bien editadas, con papel cuché incluso, especialmente significativas, que eran Az, con H, Az, como las haces romanas, y Vértice. Esas dos revistas grandísimamente bien editadas iban fundamentalmente al público burgués, al público ciudadano, para representar una ideología en su sentido más puro. El segundo banco, digamos, o la segunda rama de esa propaganda durante guerra eran los niños. Falange se había dado cuenta de que la República había desarrollado una propaganda dirigida al público infantil, Sí. En el sentido de la formación de un ideario para esas nuevas generaciones que tendrían que conformar el Estado republicano en el caso de que ganara la guerra a la República. Esas publicaciones infantiles muy frecuentes, incluso esas colecciones de cuentos tradicionales releídos desde un punto de vista ideológico que proliferaron durante la guerra, son contrarrestadas desde Falange con otras publicaciones periódicas destinadas a los niños, con juegos, con crucigramas, cargados de ideología. La más importante, Flechas y Flechillas, que se publicaba en Zaragoza y que era una publicación enormemente cuidada. Y por otro lado estaba la propaganda femenina. Direttore Isoli, mandami un WhatsApp con i tuoi riferimenti. Sì, si sente, scusatemi, il micrófono. Buenos días, ¿cómo estás? Ah, sí, este es nuestro director del doctorado que irrumpe aquí de... Pido Sí, disculpa, pero estoy en Roma en una reunión, como ustedes pueden ver, no estoy tampoco en oficina. Me conecté a través de WhatsApp para saludar a nuestro huésped y Hola, encantado. La próxima vez tenemos más tiempo para aprovechar conocernos más y si es posible vernos en vivo. Acá los esperamos, lo vamos a invitar y lo vamos a recibir con muchísimo gusto porque tenemos mucha ganas de hacer cosas con ustedes. Disculpe para el retraso, pero como puedes ver, esto no se ve porque no está la cámara, pero estoy acá en Roma, en una institución donde soy director y estábamos en el CDA, en el Consejo de Administración. Salí un momentico para saludarlo, para decirle que estamos muy agradecidos de la participación a nuestro programa y espero que te aprovechamos muchas veces de ustedes y de una colaboración con la universidad de ahí en Madrid.
Encantado, muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Absolutamente. Bueno, es que el director del doctorado acaba de ser nombrado director de un museo en Roma, del Museo del Risorgimento, que está justo en en el altar de la patria y tal, y me imagino que, digamos, tiene tiempos y digamos, cosas ya que lo, digamos, un poco lejanos de la academia, ¿no? También. Pero eso esperamos que, bueno, que siga con nosotros apoyando, y lo está haciendo, apoyando nuestro trabajo. Te decía, Antonella, por acabar, que la tercera parte sí, era la femenina, a través de la publicación I, efectivamente. Esa era la... Sì. Ciao Carmine, chiudi il microfono. Sì, certo. Ciao. Antonella, te decía eso, sí, que era estoy. la publicación I, sí, que es de alguna manera la que gesta, o el origen de lo que luego se llamará la sección femenina de la Falange. A lo largo de todo el franquismo, las mujeres afectas, digamos, a la Falange y al régimen franquista, se coligaron o estuvieron organizadas a partir de un grupo que se llamaba la sección femenina. Pero es muy importante lo que tú has dicho. Y que el perspectivismo histórico no nos haga cerrar. Claro, esa revista y manifiesta una mujer entre tradicional por sus valores, claro, la Falange representaba valores, o el fascismo español, no tanto el europeo, pero representaba valores absolutamente tradicionales, la defensa de la religión, la defensa del catolicismo, la defensa de la historia, de los grandes padres de la patria, la defensa del sentido imperial de la España del siglo de oro, de esa España que conquistó América, etcétera, etcétera. Todo eso estaba en el ideario de Falange y por tanto también en el ideario femenino de Falange. Pero junto a ese ideario, las mujeres de Falange eran mujeres muy modernas. Muy modernas. En esa revista, como tú has estudiado y como tu alumna me decía ha estudiado, aparecía una mujer que era capaz de realizar deporte en la mayor expresión de ese culto al cuerpo del fascismo también, pero que era capaz de hacer deporte, que era capaz de formarse desde el punto de vista literario. Y la pregunta es, una mujer que era capaz de formarse en el deporte, en la literatura, en la cultura, incluso en la moda, ¿era una mujer moderna en España? Absolutamente, porque nosotros cuando percibimos España en este falso discurso histórico, parece que estamos pensando en María Zambrano, o que estamos pensando en Eulalia Garbarriato, las mujeres del 27, o en María Teresa León, es decir, mujeres que llevaban pantalones, que no llevaban sombrero, que llevaban gorra, que se vestían un poco masculinas, que se habían cortado el pelo a lo garçon, que iban a la universidad, a la Facultad de Letras, que eran alumnas de la Facultad de Letras, pero eso es mentira, es una mentira histórica. Eso no era la mujer en España, eso era las hijas de matrimonios burgueses liberales que habían entendido que la mujer tenía otro lugar en la historia, pero eran 4 mujeres. El resto de las mujeres en España, como sucedía en Italia y como sucedía en la mayor parte de Europa, estaban absolutamente sumisas a sus maridos, no eran productivas en el tejido productivo, dependían económicamente de sus maridos y, por supuesto, en la España, incluso en la republicana, tenían una educación completamente distinta. Sí. Las mujeres tenían una educación para labores domésticas, etcétera, etcétera, y no una formación estrictamente universitaria. El hecho mismo de que albergue la posibilidad de una mujer que se realiza en el deporte es una novedad absoluta. El deporte en el ideario común era contrario a la mujer. ¿Por qué? Porque suponía la exhibición de su cuerpo, porque suponía el culto al cuerpo cuando la mujer tenía una función fundamentalmente reproductiva en la sociedad. Es decir, que efectivamente representan los valores fascistas de la tradición, indudablemente, pero que esa revista es mucho más moderna de lo que una mala visión historicista nos puede hacer pensar. Exactamente, ¿no? Sí, o sea, has exactamente, digamos,
ido al grano, ¿no? de lo que yo quería decir. Bueno, se podrían añadir muchas más cosas, por ejemplo, incluso la cuestión, por ejemplo, de la mujer que iba en bici, ¿no? Que ya era una cuestión, digamos, que llamaba mucho la atención. Y bueno, se podrían añadir muchos más elementos, pero tampoco quiero... Y la cuestión de la literatura infantil, que de alguna forma intenta retomar lo que había hecho la República a partir del 33-34, ¿no? Con la exposición del libro infantil. Pero de verdad no quiero que se convierta, digamos, en una conversación entre nosotros. No sé si hay más cuestiones o preguntas. Yo en realidad estoy pensando, no sé si será posible, pero estoy pensando, esta grabación tal como está, la voy a poner en mi curso que va a empezar bueno, a partir de esta tarde, y la voy a poner también para los alumnos de tercero, que algunos están aquí, pero no todos porque tenían otras clases, y para los alumnos como bueno, me decía antes una compañera, también para los alumnos de la laurea magistrale, ¿no? Porque creo que realmente es, digamos, densa y al mismo tiempo, digamos, aclara muchísimos elementos y da muchísimas sugestiones, ¿no? Hablabas antes, realmente no quiero tocar más temas, pero hablabas antes de la radio, por ejemplo, ¿no? Y yo a la hora de leer, bueno, basta con leer un par de novelas, ¿no? Pues Madrid de Corte a Checa, Checas de Madrid, la novela de Foronda y alguna otra novela, te das cuenta de que la radio está por todos lados, ¿no? Y La Pasionaria es el personaje, digamos, que se asoma en todas las casas de los españoles en la guerra. Pero fíjate, Antonella, la Pasionaria era el gran modelo de la, digamos, de la liberación más femenina desde el punto de vista republicano, pero como sabes, es una de las miembros fundadoras del comunismo republicano, tal. Pero era una persona tremendamente querida por algunos y tremendamente odiada por otros, sí, hasta el punto de que una de las decisiones más controvertidas de la biografía de Federico García Lorca está precisamente en eso. Lorca no tenía buena pulsión y, de hecho, cuando se entera, hay un homenaje a un escritor ruso y Lorca, que nunca le gustaba aparecer en actos especialmente connotados, decide que va a ir, porque hay algunos compañeros y le interesa, tal. Y cuando se entera de que una de las personas que está en el escenario es la Pasionaria, deniega su asistencia. Y los periódicos comunistas, al día siguiente, haciéndole un flaco favor a Federico, titulan de una manera bastante sesgada, muy dolorosa para Federico, porque dicen, ¿dónde estaba el camarada Federico? Como apuntándole directamente en la diana. Pero Federico no fue a ese acto posiblemente porque estaba la Pasionaria y le producía verdaderamente urticaria. Era un personaje que le representaba lo peor en cuanto a la política sesgada, llevada al extremo, que era algo que repudiaba, ¿no? Sí. Muy interesante. Yo tengo una preguntita. Sí. Hola. 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 Se oye. Bueno, escuché todo con mucho interés porque, como dije, yo estaba del otro bando y entonces entrar en cambio en la zona nacionalista es siempre muy interesante. Nombraste a Eulalia Galbarriato como una de las mujeres modernas, ¿no? Junto con María Zambrano, Rosa Chacel, etcétera. Yo no sé bien, pero lo único que leí de ella es una forma de autobiografía. Sí. Y la he utilizado exactamente como alternativa a las autobiografías de las otras mujeres verdaderamente modernas y revolucionarias como María Teresa León, Concha Méndez, etc. Y entonces me pareció un poco raro escuchar su nombre junto con las otras. Ya, no, efectivamente no está al mismo nivel, estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosa, pero cuidado, Eulalia Galbarriato también fue una dinamizadora cultural durante la República y el problema de Eulalia Galbarriato es de quién es mujer. Esto es fundamental, ¿sabes? Es de alguna manera una de las mujeres modernas, independientemente de que tenga un ideario un poquito más conservador que lo pudiera tener María Teresa León, que indudablemente estoy de acuerdo contigo, pero el problema es que era la mujer o fue la mujer de Dámaso Alonso, que fue uno de los grandes poetas del 27, un gran erudito, un académico antes que poeta, era profesor,
y cuya posición en la guerra pues, no fue del todo clara, en el sentido de que Dámaso Alonso fue uno de los grandes mentores del 27, fue uno de los grandes defensores de la República, pero fue uno de los que se quedó en España y uno de los que de alguna manera nadó y guardó la ropa. Utilizo de nuevo la expresión, ¿no? Alguien que tenía que seguir estando en España para seguir cultivando su carrera académica, de filólogo fundamentalmente, y que cultivó eso que en la posguerra española podemos definir como una resistencia antifranquista, pero metaforizada, de la misma manera que lo hizo Antonio Buero Vallejo. Es indudable que Hijos de la Ira, de Dámaso Alonso, que se publicó en el año 44, es un poemario antifranquista. Evidentemente lo es, pero sin la explicitud de otros, que o bien estaban en el exilio o bien habían decidido literalmente lanzarse al monte. Eulalia Galbarriato, en este sentido, es una mujer liberada, es decir, una mujer escritora, con un ideario parecido al de su esposo, es decir, no podemos comparar a María Teresa León y Alberti con Eulalia Galbarriato y Dámaso Alonso, evidentemente, por la propia ideología de la pareja. Es una ideología, digamos, más centrada, digámoslo así, menos radicalizada. Pero lo cierto es que Eulalia escribía en prensa, escribía literatura, aunque su literatura no apareció hasta bien entrada la posguerra. Y efectivamente, tú lo has dicho, hay una autobiografía de los años 47, 48, creo recordar, y luego hay alguna colección de cuentos de los aparecidos ya en los años 50, pero comparativamente, que es lo que quería decir, era una mujer liberada. Escribía en prensa, tenía una formación intelectual inmaculada, asistía con su marido en igualdad de condiciones a los encuentros públicos y fundamentalmente eso, escribía, que para la época era ser una mujer liberada. Absolutamente. Recordemos cuál es la situación de partida, Recordemos cuál es la situación. Pero es que la autobiografía me chocó bastante porque era toda para la familia, para la casa, los hijos, etc. Pero fíjate, podríamos poner otros ejemplos. Fíjate, por ejemplo, el ejemplo paradigmático, no ya de Eulalia, sino de María de la Olejárraga, o la conocida como María Martínez Sierra. Mujer del Partido Socialista durante la Segunda República, quiero decir, la segunda no por la Segunda República, sino el segundo periodo de República, digamos, el más cercano a la guerra, se convirtió en la cara del Partido Socialista. María de la Olejárraga estaba en todos los saraos, una mujer que hablaba varios idiomas, que tradujo a Oscar Wilde, que tradujo a D'Annunzio, que tradujo a Goethe al español. Una mujer que escribía las obras que firmaba su marido, que tiene más de 200 y pico obras en su haber. Bueno, sí, era una mujer, en ese sentido, como decimos, completamente liberada, pero una mujer defensora de la familia, a ultranza, por supuesto, y que relegó su nombre al de su marido y lo asumió absolutamente hasta que publica unas memorias en las que dice, bueno, quien escribía era yo. Pero incluso cuando su marido se había divorciado, se había ido con su amante, la actriz Catalina Bárcena, había tenido una hija con la amante. A pesar de todo eso, siguió firmando sus obras con el nombre de su marido. Y estamos hablando de una de las mujeres sin sombrero, entendamos el concepto, ¿no? Una de las mujeres modernísimas, que representaba el socialismo más innovador. Pues imagínate. Sí, no, la conozco muy bien porque escribí bastante sobre María Olejárraga. Pero yo la leí de otra forma, es decir, que ella pensaba que todos sus textos feministas, si llegaban con la firma de un hombre, podían tener mucho más éxito que si llegaban firmados por una mujer. La cuestión está en pensar si verdaderamente esos textos son feministas o no, o entenderlos como feminismo iniciático, porque textos como Canción de cuna tienen de feministas lo que yo de cura. O textos como, o como, qué sé yo, Lirios entre espinas. Es una defensa ultranza de valores tradicionales.
pero bueno, sí, no, en el sentido histórico, claro, en el sentido histórico son feministas. feministas, en el sentido histórico. Para nosotros es un feminismo ultramontano, claro, que nada tiene que ver con María Teresa León, evidentemente que es mucho más radical en sus posturas, aunque realmente después María Teresa León aguantó a Alberti casi durante toda su vida, que era mucho que aguantar. Así entre nosotros, esto no lo cuelgues, por favor. Bueno, habrá que interrumpir de alguna forma, Eso es. Silvia nos ayuda. Bueno, Sí, no, muy interesante. claro. Yo, bueno, he trabajado mucho las autobiografías femeninas y entonces he topado con estos casos muy particulares y, repito, la autobiografía de Eulalia me pareció de toda forma una defensa de todo el mundo nacionalista. Y bueno, sí, pero es verdad que por lo menos escribía, y ya es algo. Bueno, gracias y nos encontraremos acá ya. Ya liberados, ¿no? de la pandemia. Ojalá pronto. Ojalá. Bueno, Emilio, yo daría para mucho más, porque ahora que estabas hablando de todo esto, se me ocurrió Matilde Ras con su experiencia de Elena Fortú. Matilde Ras escribió en revistas nacionales, pero era una mujer del Lyceum Club, era una mujer, bueno, supuestamente, suponemos que lesbiana, que Sí. de alguna forma, bueno, sí, en fin, tú hablas de ella, ¿no? En tu libro maravilloso sobre Lorca y Pierrot, que por cierto me encantó, pero creo que no da para ponerse a hablar de más cosas. Te hemos cansado mucho, nos ha cundido, eso por lo menos que conste, que nos ha cundido y bueno, y espero que nos veamos a ver de verdad así liberados de esto que nos está afectando a todos y podamos seguir estas conversaciones con nuestros alumnos y nuestros alumnos de doctorados de una forma más ágil y más, digamos, aún más dinámica. Ojalá pronto. ¿Vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Chao. Adiós, chao. Adiós a todos. Adiós. Grazie a tutti. Adios. Grazie. Ciao Silvia. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie Adios. Silvia. Ciao, niente, un abbraccio. È stato molto interessante, anche se ho capito il 50%. Beh, ti aspettiamo per qualche lezione di spagnolo. Devo sicuramente studiare lo spagnolo, ormai è una lingua dominante. Almeno nel dipartimento. Beh, anche il nostro direttore del dottorato ha... Infatti, non posso farne a meno. Senti, un abbraccio allora. Grazie bella, a presto. Ciao ciao. Ciao.